hall del edificio. ¿Y los departamentos arriba han tenido problemas? Afortunadamente, no. No más. Se ya, hizo arreglo. es una solución. Yo he tenido problemas con los estacionamientos que se llenan de agua y así vamos repitiendo una serie de problemáticas dependiendo de la antigüedad o si es que son nuevos también los edificios. Del mantenimiento. Exactamente, por eso queremos hablar con Luis Vallejo, es el presidente de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile, para hablarnos sobre esta realidad de, sin duda, muchas personas en los condominios, en los edificios, con respecto a las lluvias y otras materias también que queremos conversar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Por la invitación, aquí estamos, pues consulten lo que necesitan. Sí, Luis, agradecemos muchísimo poder conversar con ustedes. Primero, nos gustaría conocer un poco acerca de esta asociación gremial. ¿Cómo se administra finalmente? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen? Porque claro, cuando hablamos de problemáticas en cada uno de los edificios o condominios, entendemos tenemos que acudir a la administración que corresponde. Pero acá estamos hablando de una asociación que me imagino funciona en todo Chile. Bueno, mira, ACASECH se creó en el 2018 en una fría noche de abril, éramos 7, y decidimos formar una plataforma para que nos escucharan las autoridades. Esto fue en abril y en julio fuimos la primera vez a la Cámara, a la Comisión de Vivienda, y ahí planteamos que necesitábamos como administradores tener una superintendencia de administración para que se controle a los malos elementos, no a los buenos, a los malos. Bajo esa lógica nació ACASECH. Hicimos una segunda reunión ya con menos frío, pero harto café igual, ¿eh? Y resulta que empezó a funcionar el gremio, de ahí en adelante no paramos más. Nos citaron en innumerables oportunidades a la Cámara, a la Comisión de Vivienda, interactuamos con los distintos presidentes que nos tocó de la comisión, y finalmente logramos que saliera humo blanco. El humo blanco fue, está de moda, el humo blanco fue en ese minuto que la superintendencia se tradujo en dos cosas. El Registro Nacional de Administradores, que para poder administrar hay que estar inscrito a más tardar el 26 de septiembre del 2025. Yo tuve reunión con la Secretaría Ejecutiva de Condominios hace una semana y media para tocar este tema. Y también se creó la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que lo que hace es recibir las reclamaciones de los condominios y los residentes con un mínimo de un 15%. Bajo esa lógica logramos la superintendencia. Por lo tanto, eso ha gustado mucho y nosotros determinamos que la forma de administrar hoy día, tradicional, es decir, este administrador que llega a administrar un condominio, que nadie lo conoce mucho, excepto el comité porque filtró, hizo una pequeña licitación, qué sé yo, y lograron tener a este candidato. Ya, y este es nuestro nuevo administrador. Bueno, bajo esa lógica, nosotros creemos que está obsoleto el concepto y como tal hay que evolucionar a una nueva modalidad. La nueva modalidad la llamamos Sistema de Administración Integral, donde el administrador va a entregar todos los servicios, las soluciones, el personal que requiere el condominio. Y para eso tenemos que conocernos con los proveedores, con los comités, y estamos formando uniones con grupos de WhatsApp. Les dejé ahí a la producción en línea el acceso al grupo WhatsApp para comités de administración exclusivamente. Y con los proveedores estamos haciendo eventos cada 3 meses más o menos, donde tiramos masterclass y charlas por el estilo. Entonces, esto está a nivel nacional, como decías tú. Es un concepto grande. En Chile hay más de, no sé, se estima, más de 7.000 administradores y bajo esa lógica seguimos avanzando. Sí, sabemos que hoy día cada vez somos más las personas que vamos viviendo en conjunto, no como antes que teníamos ahí cada uno las casas separaditas y hoy día, bueno, estamos todos compartiendo una propia administración, el tema de los gastos comunes, que a propósito cada vez suben y muchos dicen, bueno, ¿para dónde se van estos gastos comunes? ¿Cuáles son las principales problemáticas que va presentando la ciudadanía, digamos, o los habitantes de estos condominios o de los edificios frente a ustedes, por ejemplo, o que le traspasan las administraciones que hacen bien las cosas, por supuesto, a ustedes en esta asociación? Bueno, mira, lo primero es que hay que entender que hicimos algunos estudios y determinamos que éramos muy mal catalogados, lamentablemente. Éramos el mal necesario en los condominios. Pero también somos el bien necesario. Un administrador bueno hace que el condominio prospere. Un administrador bueno, profesional, llega, hace un diagnóstico, se acuerda con el comité, una lista grande de cosas por hacer, después que se reparó lo peor, se hace una prioridad, digamos, por emergencia, después pasamos a los temas más estéticos, más de mejoras, y el condominio empieza a prosperar. De lo contrario,
pasa el problema, que empieza el deterioro. Entonces, en general, los administradores que estamos asociados al gremio somos administradores de plusvalía y no de deterioro. Bajo esa lógica, es interesante que para un administrador que no se maneja, tiene muchos problemas. Siempre tienen problemas de inundaciones, porque no prevén la forma de trabajar y muchas veces no tienen el manejo adecuado. Un administrador que sabe y que está sujeto, por ejemplo, a otros administradores más viejos como yo, pues nosotros en el gremio somos como una familia grande, donde vamos ayudando a los que entran con tutorías y respaldo. Tenemos nuestros chats internos también, donde apoyamos a todos. Tenemos muy claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y por lo mismo, muchas veces pasa que los comités de administración pierden como las lógicas y dicen, mira, lo barato es bueno. Nunca lo barato ha sido bueno, bajo ningún concepto, y menos aún con la persona que va a llevar a cambiar los futuros designios, digamos, de este condominio, que es el administrador, que debe ser una persona con los conocimientos adecuados, con el expertise necesario, teniendo, digamos, una gran bolsa de trucos, digamos, que de proveedores, de cómo solucionar cosas. Este es un trabajo 80-20, digo yo. Yo escribí un libro de administración, ahí lo menciono, 80% experiencia, 20% conocimiento. ¿Por qué? Porque aprendes todos los días. Y los administradores de mayor trayectoria, por no decir más viejos, sabemos mucho más. ¿Por qué? Porque nos ha tocado enfrentar muchas veces muchas situaciones y hemos logrado ir solucionándolas. Entonces, una persona que lleva administrando 2 años, comparada con una persona que lleva administrando 15 años, hay un mar de diferencia entre los dos. Ahora, Luis, ¿es obligación de la administración de un condominio o edificio, por ejemplo, dar solución a lo que partíamos conversando, y a propósito de que estamos en época ya de lluvias, al menos acá en el sur del país? No sé, problemáticas reiteradas todos los años, que se llueven los departamentos, que se humedecen algunas partes del departamento, en el caso de los condominios, inundaciones, por ejemplo, que se suben las alcantarillas, etcétera. ¿Es obligación de la administración dar respuesta a estas problemáticas? ¿Hasta dónde llega la ley? ¿Hasta dónde llega la obligatoriedad que pertenece a la administración y luego pasa a ser responsabilidad del propietario o propietaria? ¿Qué pasa con los que arriendan? A ver si nos ayudas a entender un poquito eso. Te lo aclaro. Mira, la ley de copropiedad inmobiliaria es bastante, bueno, es nueva, lleva apenas un par de años funcionando y ejecuta un montón de conceptos que tienen que ver con lo que dices tú. El administrador no es que tenga que prever que va a llover, si va a llover en invierno, o que la alcantarilla hay que destaparla, o hay que destapar, digamos, las caídas de agua lluvia y hacer una mantención, digamos, de las cámaras centrinas y las verticales de desagüe, y una serie de cosas más. No es que sea una obligación, es todo una obligación, y la ley lo obliga como tal. O sea, el administrador tiene que velar por el buen funcionamiento del condominio y debe velar por la seguridad de los residentes. Entonces, hay muchas cosas que pasan al límite y se convierten en inseguras. Pasa mucho en los edificios que, y aquí, ojo, porque es importante, que hay que hacer una mantención, por ejemplo, en las azoteas. Una azotea puede durar mal mantenida 5 años y bien mantenida 40. ¿De qué va a depender? De que cada año se hagan los respectivos sellos que corresponden en el techo, porque generalmente los departamentos del último piso se ven cada vez que hay lluvia, hoy otra vez va a llover y otra vez, y se preparan. No puede ser. Eso hay que hacer una inversión, y son inversiones caras, ¿eh? O sea, no estamos hablando de 3, 4, 5 millones, estamos hablando de 12, 20, 25 millones. Entonces la comunidad debe ir preveyendo este tipo de gastos. Aquí hay que hacer prevención, no reacción, porque la reacción es ir y tapar el hoyito que está con problemas. Y es lo que hacen en muchos edificios, y muchas veces no pueden hacer más los administradores porque no los dejan. Porque los comités de administración toman el control de las situaciones y no autorizan la reparación que corresponde, sino autorizan una más de parche. En relación a la consulta más amplia, por eso voy a ampliar el concepto. El copropietario se llama así porque es propietario de la unidad, es decir, el departamento, la casa o la parcela o el strip center, local comercial. Es dueño de la unidad, pero a su vez es dueño también de las áreas comunes, entonces es un copropietario en el condominio. Y si buscamos democracia, sí la encontramos mucho en los condominios, donde cada cual paga una cosa que se llama alicuota, que es un prorrateo, que mientras más cosas tiene, más gastos comunes paga. Si tiene casa, bueno, o departamento, dependiendo de los metros va a pagar. Si tiene estacionamiento, más de uno, también. Bodegas también. Entonces, mientras más cosas tiene la persona, más paga en gasto común. Totalmente democrático. Ahora, si una persona del piso, no sé, 15, tiene una filtración en el baño y no lo sabe, ¿eh? Porque puede estar filtrando debajo de la tina, ni siquiera se siente, esa agua busca por dónde salir y generalmente baja por el exterior
de la vertical de desagües, no por el interior. Y ese exterior baja y vuelve a entrar al departamento de abajo, porque el agua va buscando desniveles. Bajo esa lógica, el de abajo dice, oye, me estáis filtrando, no te puedo creer si no estoy filtrando nada. Mira cómo me tienes el techo. ¿Quién es el responsable en este caso? Y aquí empiezan algunas cosas importantes. ¿Es un tema estructural? No, es una filtración de un departamento hacia otro. ¿Quién responde? Quien genera la filtración. Si esa agua sigue bajando y, por ejemplo, llega al hall del edificio y malogra el techo, la reparación del techo se le debe cobrar a ese residente que generó la filtración. Claro. Entre medio tenemos seguros contratados por obligación. Son seguros de incendio, que ojalá tengan sismo, porque este es un país que tiembla muy fuerte, y a su vez cada departamento, unidad, casa, tiene que tener un seguro propio para lo mismo, mínimo de incendio, de ahí para arriba. Todas estas pólizas, o prácticamente todas, tienen cobertura para inundaciones. Algunas tienen cobertura para detección de inundación y los daños de la inundación, y otras solamente por de los daños que genera la inundación. Entonces, hay que generar lo siguiente: el administrador es administrador de áreas comunes, no de áreas privadas. Las áreas privadas son responsabilidad de cada uno de su propietario. Sí, claro. Bueno, sabemos que quienes están pagando también créditos hipotecarios van seguros incluidos también dentro de todo este proceso, pero claro, quienes son ya propietarios, que ya han pagado todo, tienen que tener esa noción clara de poder tener este tipo de seguro. Pero también preguntarle con respecto a lo que pasa con los edificios nuevos, que muchas veces son recién entregados. Por ahí tengo algunos conocidos, amigos que están en los grupos y recién le han entregado el departamento y el WhatsApp colaborativo está lleno de, oye, tengo filtración, oye, que la ventana, oye, que cae, oye, que el pasillo, oye, que el ascensor. Y claro, muchas veces no tienen respuesta de parte de las inmobiliarias, o esas inmobiliarias desaparecieron una vez que entregaron todo esto, pese que hay garantía. O sea, de verdad es un suplicio muchas veces. Hay otras que no, hay otras que funcionan impecables, hay personas que responden al tiro, te van a arreglar todo. ¿Qué pasa con eso? Mira, en general hay que entender las garantías. Vamos a hablar de un edificio, porque es el caso más típico, ¿no? Porque hay más, digamos. Entonces, un edificio, entre paréntesis, en Chile parece, porque no tenemos el dato exacto del censo, más de 9 millones de personas habitan en condominios, ¿eh? O sea, no es menor, digamos, la mitad de Chile. Claro. Bueno, cuando se construye un edificio, el edificio tiene 3 tipos de garantía: 3 años, 5 años y 10 años. Los 10 años son para la estructura. ¿Qué es lo que es la estructura? Es la estructura física del hormigón armado, sin ningún tipo de instalación de ningún tipo, nada, totalmente el edificio pelado, digamos. Esa es la estructura, esa es una falla estructural y hay que entenderla como tal. Después están las garantías de los 5 años, que tienen que ver con temas de terminaciones, por ejemplo, las cerámicas de los pasillos, cosas por el estilo. Después las instalaciones tienen garantías propias del fabricante, por ejemplo, un ascensor, quien fabrica el ascensor, la marca del ascensor, te da una garantía por el hardware, por las partes y piezas, sujeto a que haya un convenio de mantención adecuado y que el ascensor sea certificado cada cierto tiempo como corresponde. Entonces, hay una serie de cosas que se encadenan que tienen que ver con las garantías. Entonces, tenemos garantías por estructura, tenemos garantías, digamos, por terminaciones y por instalaciones, y todas rondan eso. Al año número 10, generalmente las inmobiliarias, que son a veces las mismas que construyen, ¿eh? Porque a veces la inmobiliaria construye y a veces contrata una constructora. Hay responsabilidades que se extinguen por plazo, y generalmente las inmobiliarias en ese tiempo se cambian de razón social, incluso, y desaparecen, y dejan, digamos, a la gente en un limbo. Ahora, lo recomendable para los edificios nuevos: un edificio nuevo no debe tener problemas, pero no está exento que los tenga. ¿Por qué? Porque finalmente hay una planificación de cómo se construye. Se compra el paño, se hace una definición técnica de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, se hacen planos, eso lo toma la gente que construye, todo esto se inscribe legalmente y se hace la construcción. En Chile se construye muy bien, es un país sísmico, muy sísmico, por lo tanto el nivel de construcción que tenemos acá es muy bueno. Pero no está exento de que hayan instalaciones que queden mal hechas, por ejemplo, o fatigas de material, o fallas del producto de instalación. A modo de ejemplo, en un condominio nuevo que tuvimos unos años atrás, se construyó la Torre Gemela al lado, y entre las dos torres había un estacionamiento subterráneo, y en la parte de arriba había una pequeña placita. Llovía y se filtraba el agua al estacionamiento. Increíble. Tuvieron que poner una especie como de carpas de nylon y qué sé yo. ¿Y cuál fue el problema? Tuvieron que remover la losa
porque el sellante que se le pone a la losa, que es de hormigón armado, venía con problemas desde el proveedor de China. Y tuvieron que romper y cambiar, y después se hizo una certificación y se acabó el problema. Un edificio nuevo, con componentes nuevos, con el producto, todo, pero el producto venía malo. Entonces, son imponderables que no siempre son incontrolables. Entonces, lo que pasa con los vecinos es que efectivamente sufren en primera línea, digamos, el problema, y otra vez inundación, y otra vez filtración, y otra vez... Y a veces ocurre que la ley dice que el copropietario debe mantener sus instalaciones en buen estado, y eso no ocurre. Las personas trabajan en forma reactiva, en la vida. Entonces, cuando tú tienes un departamento donde tienes que revisar los flexibles del baño, de los desagües, de las llaves, una vez al año, tal vez máximo un año y medio, la gente no lo hace a los 3, 4, 5 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que falló. Entonces falló y hoy está filtrando, lo cambio. Pero no hacer la prevención. Estamos trabajando en eso en el gremio ahora para empezar a promover más prevención directamente hacia los residentes. Sí, nos falta mucho acerca de eso, tiene que ver con un tema cultural. Incluso Chile es un país más reactivo que preventivo, lamentablemente, pero qué bueno que desde esta asociación, cierto, gremial, se esté trabajando para avanzar. Y a todo esto también de avances que debemos hacer, hay temas pendientes que tenemos como sociedad, como lo es la seguridad. Nos gustaría también abordar eso, Luis, en esta conversación, porque no podemos obviar lo que ocurrió en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Vitacura. Este conserje, un trabajador de 70 años que fue brutalmente golpeado por un hombre de 34, nos referimos a Martín de los Santos. Preguntarle también cómo se toman desde la asociación gremial lo que está ocurriendo hoy día en materia de seguridad para los trabajadores de estos condominios y edificios, porque este no es un hecho aislado, no es el único del que hemos tenido registro. Han habido ataques con armas incluso a algunos conserjes, pero claro, este caso en particular, por la brutalidad y además por no tener absolutamente ninguna justificación, se produce este ataque y evidentemente genera conmoción a nivel nacional. Bueno, lo primero es explicar un poco qué pasó, ¿eh? Es importante porque no está claro. Este señor de turno nocturno, nochero, salió a fumar un cigarrillo a la entrada del edificio, donde está el cenicero. Y este señor, el golpeador, venía de vuelta de una especie de carrete o algo por el estilo. Y cruzó la calle y le dijo, convíame un cigarrillo. Y él le dijo, no tengo. ¿Cómo que no tení? Y ahí empezó. Entonces, este problema, este matonaje fue tremendo. No es una persona que vivía en el edificio, como se dijo, no, es una persona que iba pasando. Entonces la persona estaba fumando. Entonces es complicado. Nosotros tenemos múltiples casos de conserjes. No hace mucho pasó en un edificio Santiago Centro, donde bajaron, digamos, unas personas que estaban en un departamento haciendo una fiesta a las 4 de la mañana y le pegaron al conserje y le pegaban entre dos. Tremendo. Bueno, y ahí en ese minuto, esto fue, me parece que en febrero, nosotros propusimos una serie de medidas, digamos, a los distintos medios, qué sé yo, por aquí, por allá. Nos entrevistaron de varios medios también, donde se propusieron más de 12 medidas que las pueden encontrar en el sitio web del gremio, agacech.com. Ahí están las 12 medidas sugeridas, pero básicamente pasa por generar la seguridad correspondiente. Es decir, que el conserje tenga un habitáculo, es decir, una conserjería cerrada, para que no pueda ser alcanzado por nada, porque finalmente y tenga el tiempo de reaccionar. Porque finalmente a la conserjería tú vas y el gallo que está molesto porque está con exceso de tragos, puede estar con droga o simplemente un prepotente. ¿Qué pasa si empezamos a responder? ¿Qué pasa si la gente que está en la conserjería, no sé, empieza a hacer cursos de karate y se convierte en tercer dan y viene un tipo a pegarle y el tipo le hace 2 llaves y lo cae en el suelo? ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser un problema. Entonces, eso no puede pasar. Aquí tenemos que hacer prevención. Existe una ley Karim, hay leyes de todo tipo. Los conserjes deben tener el curso OS10, donde les enseñan algunas técnicas para el manejo de seguridad y qué sé yo. Entonces, finalmente, nosotros hemos concurrido a la autoridad porque aquí hay un factor que ustedes no conocen. Es que los administradores del país quedamos a desmedro de muchas situaciones. Por ejemplo, a nosotros no nos cubre la ley Karim. O sea, nos pueden insultar cualquiera y hacer cualquiera y no pasa nada. No, es que ustedes prestan un servicio, nos dijeron. La inspección del trabajo. Después, digamos, estamos hoy día con la Comisión de Prevención del Delito, viendo si nos reciben. No nos han recibido. Estamos viendo con el Ministerio de Seguridad nuevo. Tampoco nos han dado bola, nos han ignorado. Teniendo en cuenta que somos de alrededor de 9.000, que manejamos un rubro donde son más de 300.000 empleados que están sujetos a posibles problemas y donde vive la mitad del país.
Entonces, esto no es broma, es una industria que mueve miles de millones de dólares. No es una industria pequeña, es una cosa gigantesca. Bajo esa lógica, a nosotros nos atacan con muchas leyes y tenemos mucha desprotección. Entonces, ¿qué pasa? Esta furia, este rencor acumulado que se genera en las comunidades son todas iguales, pero son todas diferentes, ¿sabes? Entonces tú puedes tener un amigo que se compró un departamento nuevo y lo primero que hace cuando llega, oye, ¿tienen un grupo de WhatsApp aquí? Lo primero. Y con el grupo de WhatsApp empiezan a interactuar y se ponen de acuerdo y está muy bien. Los administradores, por lo general, no participamos en ningún grupo de WhatsApp con residentes. ¿Por qué? Por lo obvio. Entonces el tema es complejo, es un tema difícil de abordar. Nosotros trabajamos con personas. Cuando uno trabaja con personas, cambia todo, porque finalmente las personas todos los días amanecen distintos, son una persona distinta todos los días. Y tienen frustraciones también y muchas veces se descargan. Es impresionante. Los administradores que nos ha tocado, yo lo hacía en algún momento, trabajaba con WhatsApp de residentes. Y, oye, era impresionante. Después de las 7 de la tarde empezaban los ataques. Era increíble. Y eran las personas como que se transformaban. Y a lo mejor yo decía, a lo mejor llegan enojados del trabajo, qué sé yo. Y cuando los citábamos a asamblea, no asisten, no van, porque no se quieren enfrentar a la situación. Y cuando uno hablaba con ellos, oiga, ¿qué le pasa a usted? No, no le pasa nada. Oye, eran un pan de Dios. Entonces, era como una cosa rara, era una cosa psicológica. Es que También sí. tenemos nosotros claro que la pandemia fue el desatante de muchas enfermedades psicológicas que estaban ocultas, y hoy día hay un gran problema con las enfermedades mentales, fuertes, y si la mitad del país vive en condominios, bueno, ahí tenemos también una cifra importante. Sí, no, es que se escudan por detrás, como no están viendo a otra persona, se escudan y dicen lo que quieren nomás. Y conozco a varias personas que incluso se han salido de los grupos porque precisamente, claro, lo que menos se habla es el tema del edificio, lo que los convoca. Pero claro, también está... y para ser justo, muchas de estas historias que hemos conocido, que se han cubierto a través de prensa, han sido atacantes tanto chilenos como extranjeros. También Sí, claro. para poder aclararlo, para que no se genere también una xenofobia en ese sentido. Pero también está el rol del conserje. Porque muchas de estas agresiones, en algunos casos fue porque el conserje fue a tocar el timbre, decirle que bajen el volumen en una fiesta. En otro fue una señorita que fue a agredir al conserje porque según ella había dicho que ella estaba con un amante o que tenía un amante. Y así, muchos otros casos que hemos ido conociendo. ¿Cuál es el rol en materia de seguridad del conserje? Sabemos que hay protocolos, tener que dejar nuestro carnet o inscribirnos ahí. Él hace el filtro de quién entra y quién sale, pero o sea, mucho respeto a veces no tienen, sobre todo en la noche. ¿Cuál es el rol de seguridad que juega el conserje? ¿A quién tenemos que llamar precisamente cuando hay un ruido molesto, cuando el vecino tiene la música alta? ¿Llamamos a carabineros, seguridad ciudadana, o le decimos al conserje y él tiene que llamar al que corresponda? ¿Cómo funciona? Yo te explico el protocolo, porque aquí hay mucho desconocimiento y muchas gracias por la oportunidad, porque así las personas aprenden más del tema, digamos. Mira, el administrador está para administrar áreas comunes, básicamente, y como tal, digamos, tiene una serie de protocolos. El protocolo que se define es el siguiente. Supongamos que son las 3 de la mañana, un día sábado en la noche, y en un departamento te reclaman porque está la música muy fuerte, porque mañana tengo que trabajar. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer el conserje? No debe ir al departamento. Eso es un error. Eso no es parte de un protocolo. Eso genera problemas. ¿En qué sentido? Bueno, que va a ser agredido si es que los tipos están pasados de copas, que sea, porque les viene a cortar la fiesta. Claro. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué es lo que tiene que hacer el conserje? Uno, llamar por citófono, si lo tiene, o por algún tipo de medio como celular, pero no asistir. Por favor, si pueden bajar la música porque hemos recibido reclamos. En ese momento tiene que hacer un registro en el libro de novedades. El libro de novedades es prueba en caso de que esto escale a un tema judicial. Posteriormente, vuelven a llamar y la segunda llamada, ¿sabe que siguen con la música fuerte? Por favor, ¿puede hacer algo? Mire, en este minuto, si quiere, yo puedo llamar a carabineros, pero en realidad tiene que hacerlo usted. La segunda vez, la persona que está siendo perjudicada por los ruidos debe llamar a carabineros y a seguridad ciudadana. Y el conserje tiene que facilitar el acceso. Okay. Llega cualquiera de los dos instancias, seguridad ciudadana o carabineros, el conserje hace el registro en el libro de novedades, siendo las 3 de la mañana, asiste el señor tanto, número de placa tanto, qué sé yo, y le facilita el acceso. Sube carabineros o sube seguridad ciudadana y golpean la puerta donde está la música fuerte y le dice, por favor, baje la música. Si la bajan, ok, muchas gracias, hasta luego. Se va carabineros, a los 10 minutos la vuelven a subir.
¿Qué tiene que hacer nuevamente la persona? Lo siento, esto es así. Tiene que volver a llamar a Carabineros. Carabineros, la segunda vez que va, por obligación, tiene que cursar una multa. Y eso es el tema del Ministerio Público, lo que sigue en adelante. Ahora, en la ¿Los parte municipales interna, también pueden multar? sí, también. En la parte interna, es decir, la normativa interna del condominio se rige por el reglamento de copropiedad. Los reglamentos de copropiedad tienen que estar todos modificados al 9 de enero del 2026. Estamos hablando de 50.000 condominios, ¿no? Y creo que se han modificado 10.000 reglamentos. Te lo digo porque nosotros vemos las cifras. Por lo tanto, hay mucho condominio que está con su reglamento invalidado, porque desde que cambió la ley, si tú tienes el reglamento antiguo, estás invalidado. Ahora, ¿qué cosas pones en el reglamento nuevo? Todo lo que te afecte, porque aprendiste que tu condominio es de una forma o de otra. Entonces, aprendes que, no sé, los ruidos son de tal y tal característica. Dices, vamos a hacer asambleas telemáticas mezcladas con las asambleas normales, cómo las personas se van a poder identificar al momento de ingresar. Entonces, generas una reglamentación acorde a la nueva realidad del condominio. Entonces, finalmente, el rol del conserje es preventivo. Es un rol que finalmente tiene que hacer registros y cosas. Lo mismo ocurre si a las 4 de la mañana, porque la gente, oye, el administrador nunca viene. Es que, veamos. El administrador, ponga un caso hipotético. Son las 4 de la mañana y hay una sala de bombas que revienta. Suena la alarma y se empieza a inundar. El conserje de noche baja a la sala. No tiene por qué bajar nadie del comité de administración a las 4 de la mañana. El conserje tiene un protocolo que cumplir. Va a la sala de bombas, corta las válvulas correspondientes, se comunica por los medios que tiene con los mantenedores están a primera hora, al otro día, reparan la sala y ahí al administrador se le informa todo con los registros correspondientes. El administrador hace un comunicado a la comunidad. Estimados residentes, les quiero informar que anoche pasó esto, otro, se hicieron tal y tales reparaciones, el sistema está operando normalmente. Eso debiera ser como funciona. No eso que la gente cree, porque la gente, como no sabe vivir en comunidad, trae mucha enseñanza del colegio. Entonces, en el fondo dice, oye, pero aquí el comité está hecho igual que el consejo de curso. Ya, tú soy tesorero, tú soy secretario. No, eso no es así. Son todos directores y se asignan tareas. Entonces, básicamente, la gente cree que el administrador es el inspector de patio que está ahí para separar a los niños. Entonces, cuando se produce una rosca, oye, el administrador, ¿dónde está? Pero no lo veo. No, el administrador no está para eso. Uno está para administrar áreas comunes. Sí, y por eso agradecemos esta conversación, Luis, pero también el llamado acá es a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ya sea como propietarios, arrendatarios, ¿verdad? Vivir en comunidad tiene sus bemoles, tiene sus aspectos que son muy positivos, algunos de pronto que son un desafío, pero nuestro deber es informarnos respecto del rol de cada uno de los que hemos hablado hoy día, ¿no? De conserjes, del área de aseo también, de los administradores y así. Cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace el otro, para no confundirnos y no generar estas situaciones. Por eso, muchas gracias por esta conversación. Quedamos atentos ahí a Gasset-Gremio en redes sociales y nos veremos en la próxima, Luis. Sí, les quiero dar las gracias por la instancia. Ojalá se repitieran más en el tiempo este tipo de invitaciones, que hoy disponibles si necesitan a futuro para alguna cosa. Gracias. Pero en general tenemos que educar y les agradezco mucho cómo ustedes ayudan a que la difusión. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. 10 de la mañana.